Yo soy una convencida de que la capacidad de síntesis es muy importante y que si uno medianamente maneja un tema, puede hacer una síntesis y después cada una de esas cosas se pueden desarrollar en una inmensidad de posibilidades, pero lo ideal es que esté, digamos, el contenido de base. Ujú. Entonces, cuando hablamos de gestión integral de residuos, obviamente como todo lo integral es completo, ¿verdad? La gestión de residuos, que en nuestro país se hace bastante mal y bastante descuidada, en realidad lo ideal es que el inicio se da ya en la compra de las cosas. O sea, si vos sos un usuario, digamos, concientizado de que lo que querés es que se puedan gestionar correctamente los residuos y que, digamos, las cosas se hagan de la mejor manera posible, entonces vas a atender desde el momento que compras. En el momento en que vos compras algo, ya en teoría, digamos, si tenés una mente rápida y estás acostumbrado al manejo de los residuos, al manejo integral, ya vas a pensar en cómo los vas a desechar. O sea, vos compras, y yo siempre le pongo el ejemplo de la caja de huevos porque me parece uno de los más simbólicos. Vos tenés en el súper caja de huevos de isopor, de cartón y de plástico. Si vos sos un comprador consciente, vas a elegir la de cartón porque es la que es biodegradable. Pero si no tenés idea del tema, que hay también mucha gente que no lo hace ni por mala, ni porque no quiera colaborar, sino simplemente porque no sabe, vas a comprar a lo mejor la de plástico porque te parece más durito, más seguro, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, eso pasa mucho por la conciencia del comprador también, ¿verdad? Entonces, en la compra uno ya está haciendo una gran selección y una gran reducción del bulto de basura con el que vamos a manejarnos después. Entonces, el inicio, como decíamos, está en la compra. Después de eso vos llevas al hogar o al negocio o a la industria o al lugar que tengas que utilizar eso que compraste. Y vas a ver la manera de desechar dentro del sitio, ya sea en la industria, en la casa, en el restaurante, donde fuere. Lo ideal es que la gente tenga, aunque sea un par de basureros diferentes. Yo siempre suelo decir que para nuestra cultura, que es prácticamente cero en este tema, lo ideal es tener orgánico e inorgánico, así como base, como para que, aunque sea eso, aprendan a que las hierbas se tiran uno y el papel en otro. Con eso ya es una gran cosa. Después, si nos ponemos más sofisticados, podemos decir, bueno, el papel que está sucio y el papel que está limpio como para volver a usarse. Pero ese ya es un segundo paso, te diría yo, en nuestro esquema cultural de manejo de residuos. En otros países, digamos que tienen básicamente el tema del orgánico, inorgánico sucio e inorgánico limpio separado dentro de la casa. Y después hay otros temas como las latas, los vidrios, los cartones, etcétera, verá que en algunos casos también se separan en la casa, pero en muchos lugares el vidrio tiene un propio contenedor afuera. En uno de estos que le llaman a veces puntos verdes, donde vos podés ir y poner cerca de tu casa algún tipo de residuo que no recogen los que recogen la basura habitualmente. Entonces, en muchas partes del vidrio se recoge aparte. A veces también las latas, etcétera. Acá andamos teniendo unos recipientes medio grandes en algunas esquinas donde habla de, creo que vidrio, plástico, cartón, no me fijé mucho cuál es la separación que tienen, pero es para reciclar, ¿verdad? Y como esas cosas de repente van apareciendo a medida que la ciudadanía se involucra, hay algunos barrios, hay algunas ciudades que tienen un manejo de residuos mejor que otras porque la gente del lugar hace, qué sé yo, comisiones vecinales, grupos de trabajo, etcétera, etcétera, y tratan de hacer algunas cosas un poco mejor, ¿verdad? Hay varios. Como ejemplo, yo tengo algunos chicos que hicieron trabajos finales de grado sobre esos temas, y una de ellas era de Fernando de la Mora, y en su zona había un inicio de ese tratamiento, entonces ella profundizó el tema. Otra que era, no me acuerdo de qué otra zona, ¿verdad? Pero como que la gente en algunos sectores está preocupado del tema. Obviamente, porque el problema de los residuos produce una insalubridad impresionante. O sea, donde hay basuras, donde hay desechos, se juntan bichos, eh, fuentes de enfermedades, etcétera, etcétera. Los famosos terrenos baldíos, que la gente parece que cree que se evapora. Yo siempre digo que están convencidos que la basura se evapora en el aire, porque si no, no entiendo que se tiran de cualquier lado, ¿verdad? La gente que tiene un terreno baldío al lado de su casa muchas veces tira basura a ese terreno baldío, sin darse cuenta que está generando un foco de insalubridad para ellos mismos. Porque si vos sos el vecino de ese terreno baldío, los ratones, todos los bichos que se juntan, las moscas, etcétera, también te perjudican a vos, ¿verdad?
pero es como que yo considero que hay una gran ignorancia respecto al tema, o una falta de ganas de pensar, no sé. Yo creo que si piensan un poco quizás se van a dar cuenta, pero es como que de eso no se habla, ¿verdad? Entonces, hablábamos del tema de la recolección y la separación en la casa dentro de lo posible, en la casa y en el lugar que fuera, en el comercio, en el restaurante, en la industria, donde sea. Entonces, después de eso viene el proceso de los camiones que pasan a buscar los residuos, ¿verdad? Frente a las casas. Entonces, ahí viene otro gran problema en nuestra sociedad. Hay en algunos lugares donde pasan todos los días. Hay en otros lugares donde pasan 2 o 3 veces a la semana, en otros una vez y en otros uno cada muerte de obispo. Porque también se terceriza mucho el sistema. Y al no ser el municipio responsable, entonces obviamente a veces el que terceriza no hace mucho caso, no cumple bien su trabajo, tampoco los otros le exigen y bueno, así estamos viviendo en medio de mugre, problemas y plagueos, ¿verdad? Entonces, si en la recolección se hace de la manera correcta, después de la recolección está el traslado. Ahí te viene a la cabeza la imagen de los transportes de basura, que generalmente van abiertos, ¿verdad? Esparciendo aroma, el capricho de cámara, como por toda la ciudad. También a veces se van cayendo cosas y esas personas que están recogiendo la basura están muy desprotegidas. Generalmente no tienen guantes, no tienen tapabocas, no tienen botas. Y en medio de eso la gente también tira cualquier cosa. No hay una cultura de cuidarle al reciclar, al recolector de basura. Entonces la gente se le rompe un vaso y tira el vaso al basurero, ¿verdad? No es capaz de envolver en algo para que a la gente que manipule eso no le lastime. Eso ya es pensar muy profundo en algunos casos. Entonces esa gente está corriendo mucho riesgo con ese traslado de esa manera. Después del traslado llegamos al sitio donde se dejan los residuos, ¿verdad? En el caso nuestro, acá cerca tenemos Cateura y hay otros lugares donde se llevan los residuos. Se los tira de cualquier manera, no hay una clasificación previa, digamos, ¿verdad? Porque si la gente, para empezar, si se clasificaran las casas y tuviéramos esa costumbre, ya estaríamos teniendo bolsa con vidrio, bolsa con papeles, bolsa con orgánicos, etcétera. Pero no tenemos, ¿verdad? Entonces se tiran todos juntos. Y eso es un basural impresionante. Y en medio de ese basural, desgraciadamente, están los gancheros, que son las personas que escarban en la basura buscando clasificar para poder obtener algún ingreso económico de eso, ¿verdad? Y en medio de eso hay niños, hay mujeres, hay ancianos, el que puede se va y revuelve y saca lo que sea, ¿verdad? Con los mismos riesgos que están teniendo los que trasladan, que pueden cortar, etcétera. Bueno, ese es así un capítulo social extra, digamos, de toda esta tragedia de la gestión integral de residuos. Una vez que tenemos en ese depósito, en ese basural, digamos, inmenso, que sería el destino final de la basura, también se puede, bueno, primero que se puede organizar en el sentido de una vez que llega al lugar, clasificar, ¿verdad? A lo mejor a esos mismos señores que están buscando para llevar ellos, se los puede contratar para que ellos clasifiquen ahí y tengan un sueldo y una protección por hacer eso y entonces el Estado o el municipio gana con eso, porque hay que acordarse que la basura produce muchísimo dinero, bien manejada. O sea, como decía la campaña de Curitiba cuando empezaron, basura no es basura. Ellos la cambiaban por verdura o por otras cosas, ¿verdad? Nosotros hasta ahora no tuvimos la capacidad de hacer una campaña parecida a eso. Hubieron varios intentos. Hubo un proyecto de la YAICA hace, no sé, 30 años o más, donde proponían manejar ellos el tema de la basura. Pero por supuesto, muy vivamente, ellos decían, ustedes no se preocupen, no hace falta que paguen nada por este servicio y de la basura nos ocupamos nosotros. Claro, que la gran mina de oro es la basura. Obviamente, si ellos se ocupaban y se llevaban la basura, entonces ellos tenían la ganancia. Nosotros teníamos el sacarnos la basura de encima, dada nuestra ignorancia que no éramos capaces de valorar que eso producía, ¿verdad? Bueno, al final, como muchas cosas en nuestro país, nos salió el proyecto ese por acomodos, coimas y demás que son siempre el gran problema de por qué muchos de los proyectos interesantes no surgen en nuestro país, ¿verdad? Porque a veces lo que van a hacer se cansan de eso, ¿verdad? Yo conozco muchísimos casos de inversores que vinieron, sobre todo antes, ¿verdad? Y directamente se daban vuelta y se iban, porque las coimas eran tan grandes que no justificaban, amén de tener una justicia que no es segura. Entonces, si vos venís de afuera para hacer una inversión en un lugar donde la justicia no es segura y donde además te están manejando las cosas de una manera media rara, obviamente te das vuelta, te vas y buscas un lugar más seguro, ¿verdad?
lógico, totalmente lógico. Entonces, todo eso forma parte de nuestros problemas con el tema de los residuos, ¿verdad? En cuanto al manejo de cómo se procesa, digamos, esa gestión integral. Ahora, en medio de eso nosotros tenemos los residuos domiciliarios, los residuos industriales, los residuos peligrosos de sanatorios, hospitales y demás, que son altamente peligrosos, que supuestamente tienen un sistema de recolección tercerizado. Pero sabemos que es medio con pinza, porque más de una vez vimos en la prensa fotos terribles cerca de los sanatorios y hospitales de residuos tirados de cualquier manera. Todo eso es un problema de saneamiento a nivel país también, ¿verdad? Es un problema extra al tema de los residuos, pero es parte de las miles de cosas que tenemos que tratar de ir solucionando. Entonces, en medio de esos residuos que manejamos, como vimos, están los no peligrosos, que serían los biodegradables, los reciclables, los inertes, como los plásticos y compañía, ¿verdad? Y ordinario, como un residuo así, de cualquier tipo, pero no peligroso. Después, entre los peligrosos están los biológicos, los biosanitarios, anatómicos, patológicos y animales, por ejemplo, animales muertos que se tiran también son un problema. Y también forma parte de residuos peligrosos, son muy contaminantes. Entonces, ¿qué pasa con todo eso? Habría que encontrar la forma de manejarlo realmente de una manera razonable, que hasta ahora no tenemos. No tenemos un sistema de gestión integral de residuos serio de parte de ningún municipio. Entre esos reciclables, por ejemplo, nosotros tenemos el papel que se puede reciclar. Vos habrás visto una vez los cartones de aguareté, por ejemplo, que tienen sus puntos de recolección o tienen la gente que recoge para ellos, le pagan algo a la gente por darle papel y ellos después reciclan en cartones, en cajas, en lo que sea. Tenemos el plástico, que también había un par de fábricas, no sé si existiendo 4P, no me acuerdo, pero había un par de fábricas que reciclaban el plástico, ¿verdad? O sea, todo ese plástico venía, ellos lo convertían en otra cosa, bancos, sillas o lo que sea, ¿verdad? No sé si todavía existe esa fábrica, por lo menos, quizás hay otras nuevas. Después tenemos, por ejemplo, las pastillas, los fármacos vencidos, también son unos residuos peligrosos. Los metales son otro tipo de residuos, según el tipo de metal que sea, es inocuo o es peligroso, ¿verdad? Entonces, ese es un problema grande que tenemos del no manejo. Estos residuos por ejemplo, los metales se pueden reciclar, los que no son peligrosos. Hay metales que tienen componentes peligrosos, ¿verdad? Una cosa tan inocente como un termómetro, por ejemplo, que tiene mercurio, es tremendamente peligroso. Entonces, hay una cuestión así como que hay mucho que aprender respecto a este tema de los residuos, realmente. Bueno, después están los biodegradables, como es la comida, la madera, etcétera, que se transforman en orgánicos, que son orgánicos. Con eso se puede hacer el famoso compost, que es el abono para la agricultura, ¿verdad? Se pone todo todo lo que es orgánico en un lugar, se hace tratamiento con arena, con cal, etcétera, y se tiene el compost. Mucha gente tiene este tipo de tratamiento en sus propias casas, la gente que tiene jardinería y que le gusta, entonces hace su propio compost con lo orgánico de su casa, ¿verdad? Ya es un gran paso. Y después, entre los residuos peligrosos, como dijimos, que hay muchísimos. Nosotros en el campus tenemos residuos peligrosos, porque ahí está funcionando, hay algo de energía atómica, después está la facultad de química, FACEN y todo eso, se manejan con cuestiones peligrosas, digamos, con químicos, con etcétera, que no sabemos qué tipo de tratamiento le dan. Ojalá que sea algún tratamiento medio civilizado, pero la verdad que no tenemos mucha información al respecto. Entonces, te das cuenta que hay infinidad de aspectos de los cuales preocuparse cuando estamos hablando de la gestión de residuos. O sea, aparentemente es así un temita nomás, ¿verdad? Ahora, si los vamos a utilizar de otra manera, y en metabolismo, cuando hablábamos al inicio de metabolismo lineal, es el que normalmente usamos, o sea, entran alimentos, energía, etcétera, a la ciudad, al asentamiento, al pueblo, a lo que sea, eso se utiliza y eso sale como desecho, como contaminación del aire, aguas negras, los residuos cloacales, las aguas pluviales que también arrastran mucha contaminación, y también toda esta parte de, ¿cómo se dice?
de la basura en general, ¿verdad? Los residuos sólidos en general. Esos residuos sólidos, por ejemplo, tienen en otros países donde utilizamos un metabolismo circular, que era cuando lo contaminante que sale se reutiliza y vuelve a ingresar, pero en forma de, en el caso de los residuos de energía. Sabemos que hay países del norte, tipo Suecia o Finlandia, que se manejan con los residuos utilizan para producir la energía que ellos utilizan. Como están tan civilizados, vamos a decir, los que civilizados no es la palabra adecuada, porque la civilización no siempre es lo mejor para muchas cosas, pero digamos que son más respetuosos de todo este tema y son más conocedores, entonces ellos no producen mucha basura, porque justamente desde la compra o lo que sea van tratando de que sea la menor cantidad posible y todo lo reutilizable y reciclable se reutiliza y se recicla. Entonces no tienen mucha basura y como la usan para producir energía, le compran a sus vecinos, a sus países vecinos, les compran la basura para producir energía a ellos. Ya se imaginan lo que es. Nosotros acá estamos ahogados en posible futura energía, vamos a decir, ¿verdad? Hablando en serio, pero bueno. Entonces, esa es la diferencia entre un metabolismo lineal, donde no se ocupan de lo que se desecha, y un metabolismo circular, donde se trata de desperdiciar al mínimo, que todo vuelva a integrarse. Las aguas negras, por ejemplo, las aguas negras se tratan y esas aguas grises se reutilizan, ya sea para regadío o para lo que fuere, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un aspecto importante también de cómo se puede reciclar, se puede reutilizar, se puede, digamos, reutilizar por ejemplo, los desechos para convertirlos en energía, las aguas grises para convertirlas en agua para el inodoro. Ya hay hoy en día artefactos que tienen el lavamanos conectado a la cisterna del inodoro, entonces con el agua del lavamanos, que es un agua gris, porque es sucia, pero no es agua negra, se puede utilizar para eso y no estar como hacemos normalmente en casi todos lados, usando agua potable para tirar la cadena, para tirar la cisterna. ¿Verdad? Que es una ironía impresionante si pensás que a nivel planeta hay muchísimos lugares que no tienen agua potable. Entonces son esos desequilibrios que hay que tratar de ir puliendo a medida que vamos avanzando y a medida que la gente va teniendo más conocimiento. Por eso que la educación es tan importante y es la base de cualquiera de los temas que normalmente tocamos, ¿verdad? Porque la gente a medida que conoce va comprando mejor, va clasificando mejor, va desechando mejor, ¿verdad? Y cuando es más ignorante es más caótico todo. Entonces la educación también es básica. Bueno, eh, una de las formas que utilizan acá para reducir es quemar, y quemar no es positivo. El quemar contamina el ambiente, está prohibido por ley, por supuesto nadie le hace caso, porque las leyes están así como una cosa para recordarnos que nosotros también somos civilizados y tenemos las cosas en orden, pero en realidad no. La mayoría de ellas no las cumplimos. Entonces, los residuos peligrosos, como vimos, se tienen que tratar. Las aguas negras se tienen que tratar. Los metales pesados, residuos como parte de computadora, teléfonos celulares, todo eso es considerado residuo peligroso, que tiene que tener un destino diferente. Las pilas también ya sabemos, las pilas son todo un tema. Las pilas inclusive a nivel planeta hasta hoy no hay una solución de cómo se les quita su peligrosidad. Entonces se compactan en unos bloques de cemento y se quedan esperando a que alguna vez aparezca la solución. Es tipo una obra de un escritor famoso que hay del cuando el durmiente despierte. O sea, se lo deja dormir al enfermo y que ya hay algunas cosas a nivel mundo, hasta ver si algún día se encuentra la cura para esa enfermedad. Entonces se quedan las cosas así como congeladas hasta mejorar. Con las pilas estamos haciendo eso a nivel planeta, ¿verdad? Acá a nivel país yo no quiero ni preguntar, porque ese señor que recogía las pilas, no sé si vos escuchaste el caso, lo llevaron preso, una cosa de loco, ¿verdad? Y entonces hoy en día nadie recoge las pilas. Y una pila contamina, pero de una forma impresionante. Hubo un momento donde se puso de moda en algunos súper, tenían unos recipientes de plástico como para que la gente tire las pilas. Pero después pasó otra vez, como cualquier moda pasajera y no asumida, digamos, por la ciudadanía. Entonces es así una cuestión realmente complicadilla. Entonces, a ver, ¿qué otra cosa podemos ver de esto? También, por ejemplo, todos estos temas como el barrido de calles, el resto de árboles que se cortan, etcétera, etcétera, todo es parte de
residuo que hay que manejar y que es absolutamente utilizable, ¿verdad? Porque eso se puede. Nosotros tenemos también el tema de Cateura, es un lugar que ya tiene que estar cerrado hace no sé cuántos años y este es el momento en que él sigue recibiendo la basura. Ya hubieron 20.000 historias. En paralelo a eso se abren de repente otros sitios donde depositar basura, pero nunca están en regla, nunca se manejan las cosas adecuadamente y sobre todo no hay tampoco un monitoreo de las autoridades que tienen que ocuparse de eso. Eso es realmente un verdadero problema, ¿verdad? Profe, Sí, dime. ¿y cuál es la actualidad de Cateura? Porque tengo entendido que se cerró hace unos cuantos años, pero después se siguió tirando basura y después se abrió otro vertedero que está al otro lado del río, Sí, que está en zona inundable otra vez, si mal no recuerdo. sí. Y no sé si ya se está usando ese nuevo vertedero o Cateura sigue recibiendo No, basura. Cateura sigue creciendo, digamos, en teoría está cerrada, pero a nuestro estilo no está cerrada, ¿verdad? Y ese otro verdadero que está al otro lado del río, que creo que es el que está en Villa Ayes, creo que es. Exacto, que maneja, hay una organización no gubernamental que se llama Los Faroles, que es la que maneja los vertederos, digamos, que no son oficiales. Tienen un manejo también muy especial, porque como decís vos, tampoco están con el... Para hacer un vertedero vos tenés que hacer un tratamiento adecuado. Primero elegir el tipo de suelo para que no esté en zona que se contamine, como ese que está ahí prácticamente al lado del río, ¿verdad? Tienes que hacer un tratamiento tremendo. Lo mejor es no ponerlo tan cerca del río, porque los tratamientos que hay que hacer para que eso realmente no contamine son muy costosos. Entonces es mejor buscar otro sitio. Ahora, hay un problema grande también con esa historia. Como somos tan irresponsables en general, vos vas a, y habrás escuchado más de una vez que se va a hacer un vertedero, creo que una vez se quiso hacer uno o se empezó en Capiatá, me parece, uno de otros lugares. La población armó tal escándalo que no te haces idea, porque lógico, la gente no quiere, porque como el trato que se hace no es el correcto, entonces termina siendo un problema y un foco de contaminación para el sector. Sin embargo, si se hiciera como se debe, no, ¿verdad? Entonces, realmente cada vez que se propone abrir uno, se hace una guerra y resulta que al final no se permite que se abra. Y así andan saltando de sitio en sitio tratando de hacer. Cuando lo correcto sería, digamos, primero encontrar un lugar donde la tierra sea lo más factible posible de que no permita contaminación. Hacer todos los tratamientos que haya que hacer para que eso no sea contaminante, ¿verdad? Y además hay que asegurarle a en otros lugares es así, se le asegura a la población de que primero no va a tener problemas de contaminación, ¿verdad? Y segundo, también se le compensa de alguna manera. Ponele que si vos querés hacer un vertedero en una zona X, ¿verdad? Primero que no lo haces tan cerca de la ciudad y segundo, aparte de hacer un buen tratamiento para que eso funcione bien, también hay que compensarle, no sé, ponerle a lo mejor con el biogás que saque de eso, generarle luz a la población gratuita, por ejemplo, ¿verdad? O reforestarle todo un sector que necesiten, o hacerle una escuela. O sea, alguna cosa hay que hacer para compensar el hecho de ponerles un tema desagradable, además de asegurarles que ese tema no les va a perjudicar porque va a estar bien cuidado. ¿Verdad? Te das cuenta, no es imposible, hace falta un poco de seriedad nomás y de confianza, porque como tantas son las cosas que fallan en lo que hacemos, ya la ciudadanía tampoco tiene confianza. Entonces es muy difícil conseguir ese tipo de pacto ciudadano, digamos, ¿verdad? Pero esa es la forma ideal y eso es como se hace en otros lugares. O sea, bueno, yo, vos me permitís, yo coloco acá, lejos, bien cuidado, prometo, juro y perjuro que voy a hacer un monitoreo permanente, porque ese es otro problema nuestro como ciudadanía. Nosotros no monitoreamos las cosas. Mantenimiento es algo que no figura prácticamente en el vocabulario del paraguayo. Entonces se hace y se deja ahí hasta que eso muera o reviente, ¿verdad? Entonces la gente le tiene mucho miedo a todo eso y es absolutamente justificado el miedo, ¿verdad? Hay que hacer, por eso que mucho pasa por educación, por concientización, etcétera, etcétera, ¿verdad? De repente una ciudadanía que conoce sus derechos y que tiene la solvencia suficiente para poder reclamarlos, entonces quizás podría animarse a una cosa de esa, pero para eso también tiene que confiar un poco en sus autoridades, ¿verdad? Entonces es casi un círculo vicioso el problema que tenemos en general, en este tema y en muchos otros, ¿verdad? Pero yo creo que como en todas las cosas se está avanzando. Mira, yo estoy metida en cuestiones ambientales desde los años 70, cuando ustedes ni soñaban con existir. Y te puedo asegurar que vamos viendo cómo
Por supuesto que a paso de tortuga, ¿verdad? Porque no se puede decir que avancen rápido las cosas. Pero al final el tiempo hace que las cosas tengan que ir produciéndose de a poco. Desde la época en que te miraban con cara de si eras ambientalista, no se pensaba luego que primero solamente te preocupaban las hojitas y los pajaritos. Jamás se entendió en esa época el ambiente como una cuestión general como la que sabemos hoy en día que es, y se les hablaba ya del cambio climático en esa época y te miraban con cara de ¿qué te pasa? Pero estás totalmente del tomate. ¿De qué me estás hablando? Entonces no se entendía. Después, ¿cómo se empezó a conseguir que las autoridades, digamos, exijan un poco más respecto a estos temas? Fue con la historia de los créditos. Los créditos internacionales venían allá por los 80, 90, venían atados a que se cumplan ciertas reglas ambientales. Entonces la gente tuvo que empezar a atender ciertos aspectos ambientales, no porque quisieran ni porque le importara, sino porque si no, no le daban el crédito. Como país estamos hablando, ¿verdad? Y entonces así de a poco fue entrando la cosa. Con los industriales era toda una historia también. Ellos no entendían, por ejemplo, al inicio, que si vos producís azúcar orgánica, tenés una mejor posibilidad de vender tus productos a mejor precio en un mercado serio, ¿verdad? Pero ellos de entrada no entendían, costó mucho que se entiendan todas esas cosas, ¿verdad? Que vos tengas algo con sello verde, hace años, Dios mío, no entendía la gente qué es lo que era el sello verde, ¿verdad? Hoy en día sabemos que eso es un plus para la industria. Entonces, hoy tenés muchos industriales que sí se preocupan de estas cuestiones, ¿verdad? No es que todos los industriales ni todos los agricultores sean malos ni hagan las cosas mal. Hay gente que hace las cosas muy bien, ¿verdad? Hay gente que produce, por ejemplo, azúcar orgánica, como te decía, o hay gente que produce, no sé, agricultura orgánica, ¿verdad? No contaminante. Y hay otros que nos están matando con las fumigaciones de agrotóxicos por la soja. Entonces, esto es una cuestión de ir manejando de a poco y también, sobre todo, de informar mucho a la ciudadanía, yo creo. De a poco va entrando. A lo mejor la gente más grande no entiende, no se da cuenta, pero yo quiero creer que la gente joven tiene más apertura para este tipo de cosas. O sea, entiende más, está más informada, tiene más conocimiento, sabe más qué pasa afuera del mundo. Hay gente que pareciera que no tiene idea de lo que pasa en Clorinda, no digo lo ya en otras partes, ¿verdad? Y es de terror. Y a veces con ciertas actitudes no te das cuenta. A veces suele ser un chiste. Con algunos amigos suelen decir, este no cruzó la frontera, ¿verdad? Porque está muy cerrado, o sea, como que no ven las cosas con una perspectiva mayor, ¿verdad? Entonces, eso, por ejemplo, uno confía mucho, yo por lo menos confío mucho en que la gente joven está de hecho cambiando un poco todas esas cosas, aunque hay también jóvenes estropeados, pero bueno, confiemos en que la mayoría no sea así. Entonces, tenemos, como dijimos, en este tema de los residuos, empezábamos con la compra, seguíamos con el cómo clasificar, cómo recolectar, cómo transportar, llegar a las estaciones finales. Cuando se tiene una cuestión bien organizada, vos podés tener estaciones de transferencia. Cuando vos recoges los residuos clasificados, entonces tenés estaciones donde, bueno, acá dejo el plástico, acá dejo esto, acá dejo aquello. Esas son pequeñas industrias. O sea, en realidad es un gran negocio el tema de la basura, de verdad, bien manejado. Entonces, de a poco pienso que se va a ir, como todas las cosas, va a ir mejorando de a poquito, ¿verdad? Eh, a ver, respecto a este tema de los residuos, ¿qué más podemos manejar? Bueno, hay otras cosas, por ejemplo, el tema del plástico y la bolsa de plástico que desde no sé cuántos años ya tiene la ley, pero nadie le hizo nunca caso. Y ahora por 59ª vez dicen que a partir de hoy es 1 de noviembre, ¿verdad? A partir de hoy se tienen que utilizar bolsas reciclables. No sé cómo van a controlar eso. Primero porque no hay capacidad de control. Entonces es por eso que necesitamos generar conciencia. Porque si vos no controlás, no hay conciencia. Pasa ahora con la historia esta de, hoy escuché que a no sé qué partido de fútbol le habían castigado porque había más gente de la que tenía que haber. Y estaban explicando que lo que pasa es que la gente estaba afuera, entonces como estaban amontonados afuera, igual era peligroso, entonces en vez de amontonarse afuera, que se amontonen adentro. O sea, tenemos una teoría tan rara sobre las diferentes cosas que hay, pero todo eso también, ¿por qué pasa? Porque no hay conciencia ciudadana. Si cada uno fuera consciente, digamos, del riesgo que corre o no, entonces las cosas serían diferentes. Pero es como que, no sé, si no me pasa a mí directo, o si no me pillan, o no me multan, no me castigan, nadie dio nada. ¿Entendés? Es muy extraña la situación, realmente muy extraña.
pero es la situación que tenemos como país. Lo mismísimo pasa con los residuos. Lo mismísimo pasa con otras cuestiones. El tema de la energía eléctrica, por ejemplo. No entremos a hablar de Itaipú y el tratado, de las mafias, de las cosas. Simplemente con el consumo que hace la gente. La gente consume, digamos, sin regular, vamos a decir de alguna manera, en el sentido que cuando hace la casa declara una carga X, ¿verdad? No sé, 4 o 5 aparatos de aire acondicionado, heladera, congeladora, etcétera, etcétera. A medida que pasa el tiempo, eso va creciendo. Ya porque aparecen más televisores, más aire acondicionado, de repente otra heladera en otro piso de la casa, lo que sea, más ventiladores, aparatos, lavarropa, secarropa, lavaplatos, o sea, un montón de cosas que todas consumen electricidad. Pero nadie hace una declaración de actualización de su consumo posteriormente a la que la casa se haya, digamos, permitido. Entonces, ¿qué pasa? Que la misma ANDE, independiente de todos sus vicios, problemas y perrerías que nos hacen a los consumidores, tampoco tienen la realidad del consumo. Entonces ellos tienen instalado un generador en una zona para X capacidad y resulta que como la gente tiene mucho más de lo que había dicho de entrada, entonces eso no da abasto. Entonces gran parte también de los cortes que tenemos, amén de todas las otras cosas, es porque la gente consume más de lo que dice que va a consumir y no está previsto el consumo real para ese sector. Entonces es todo un círculo vicioso, porque al final lo que nos jorobamos cuando se corta la energía somos nosotros. A los que se nos queman a veces los aparatos es a nosotros. Pero entonces la gente que hace, en lugar de, digamos, tomar conciencia de cuál es el camino correcto, de porque tampoco se incentiva, entonces estamos con una historia de consumidor desinformado, técnico que tampoco informa mucho, entonces una complicación tremenda. Pero ¿qué pasa con eso? La gente va y compra un generador, ¿verdad? Para tener resuelto el problema cuando se corta la energía. Y resulta que nosotros tenemos energía hidroeléctrica que es medianamente amigable con el ambiente, es una energía renovable. Pero por el problema que tenemos, por el mal uso que hacemos, resulta que estamos comprando generadores que utilizan energías renovables, no renovables y además contaminantes. Entonces yo compro el generador, resuelvo el problema de mi casa, pero estoy cooperando con la contaminación. O sea, hay muchas incongruencias que yo le tiro directamente el mono a la ignorancia general, ¿verdad? Porque yo creo que la gente, si supiera, no lo haría. Entonces, por ejemplo, ¿por qué en lugar de comprar un generador, uno no compra un sistema de energía solar que ya hay y están trabajando bastante bien un par de empresas que te instalan por mínimamente más o menos el equivalente a un generador, creo que es un sistema de energía solar que cuesta entre 10 millones, 12 millones, ¿verdad? Eso vos instalás y te cubre, creo que no sé, la heladera, congeladora, un par de aire acondicionado, la luz de la casa, etcétera, etcétera, ¿verdad? ¿Qué pasa con eso? Que vos estás haciendo una inversión inicial, pero con el tiempo estás con un consumo cero, porque la energía solar está ahí, es gratis, pero ni siquiera eso somos capaces de razonar, ¿verdad? Entonces se compra el generador que después se descompone, que tenés que andar cargando siempre con energía no renovable, etcétera, etcétera, pero no se piensa. Yo creo que gran parte de nuestro problema es que no se piensa. Por un lado, a lo mejor no nos explican, por otro lado, no queremos escuchar y no nos piensa mucho, como que no importa, ¿verdad? No sé, no entiendo. A veces yo me rindo y no entiendo alguna cosa cómo funcionan, de verdad. Pero esa es otra realidad que tenemos también, ¿verdad? Entonces, es la falta de conciencia de la gente hasta para consumir la electricidad, por ejemplo, en el caso de la electricidad. En el caso de los residuos, digamos, si tuviéramos la conciencia, no sé, había un arquitecto, ustedes ya no lo conocieron, el arquitecto Helmers, que era un señor muy interesante, tenía muy buenas ideas. Y él, por ejemplo, siempre decía que para el tema de los residuos, él era de la opinión de darle un cupón a la gente, que el recolector de basura le dejara un cupón en la casa a la persona que reciclara, por ejemplo, que catalogara, por ejemplo, ¿verdad? Entonces decía, y sortear, no sé, una ladera, un lavarropa, cualquier pavada. A la gente le fascinan esas cosas. Es increíble cómo se enganchan con ese tipo de cosas. O sea, él siempre decía, y yo creo que tenía razón, pero nunca se hizo, ¿verdad? Jamás le hicieron caso. Inclusive una vez se postuló para intendente de Asunción, pero tampoco, por supuesto, él llegó, ¿verdad? Obviamente. Esas cosas no pasan por la capacidad de la persona que va a llegar, sino por la
capacidad de manejo político que se tenga de la situación, lastimosamente. Entonces, ahí vos tenés, ese era un ejemplo, una posibilidad que él daba, por ejemplo, como una idea de poder tratar de manejar. Hay que encontrar qué es lo que la gente quiere, o qué es lo que le gusta, o con qué le enganchás, para poder ir educándole de a poco para ser cada vez más respetuoso del ambiente. Porque al final, muchos de los problemas que tenemos es por ignorancia. El otro problema que tenemos, por ejemplo, que tiene que ver también con el residuo, porque de alguna manera los raudales arrastran basura, porque otra de las cosas raras que tenemos, yo siempre digo que la gente cree que estoy convencida que cree que la basura se evapora en el aire. Porque cuando llueve todo el mundo tira la bolsa de basura a la calle, hasta ahora. Es impresionante. Yo decir, pero por Dios, si hay recolección, ¿cuál es esa manía? Con ese tirar, obvio, por un lado trancan los 4 desagües pluviales locos que tenemos, porque además tenemos poquísimo, pero igual ellos están totalmente tapados por basura. Y esa basura con el raudal llega hasta el río, o sea, contamina arroyo, contamina río, contamina todo, ¿verdad? Y es absoluta y pura ignorancia. Por Dios, no puede ser que no se entienda. ¿Y por qué tenemos raudales tan grandes? Las lluvias siempre fueron así de intensas en nuestro país. A lo mejor un poquito más, un poquito menos, pero no hay mucha diferencia. Si ustedes preguntan a sus padres, a sus abuelos, les van a contar que siempre acá llovió mucha cantidad en poco tiempo. Ese es uno de los problemas de nuestras lluvias. ¿Qué pasa? Que con la historia esta de que se impermeabiliza todo, asfalto por todos lados, veredas, en las casas baldosas, porque la gente tiene una especie de, no sé, pánico o alergia con las hojas de los árboles, hay gente que te dice, no, pero ensucia. Entonces baldosa para que el árbol, y saca el árbol para que no le ensucie la casa. Entonces es una casa pulcrita, pero resulta que totalmente sellada a que el agua penetre en la tierra. Entonces el suelo permeable, que es imprescindible para cualquier lugar, nosotros prácticamente lo eliminamos. Hubieron propuestas de un programa que hubo, Asunción 2000, que era muy interesante para el manejo de la ciudad, donde hablaba de obligatoriedad de tener los retiros delanteros de las casas con un porcentaje alto, 40, 50 o 60% de suelo permeable. Y lo mismo había una sugerencia de generar como una especie de corazón de manzana, pero no compartido, sino cada terreno en lo suyo, pero con un retiro también posterior que generara un espacio, un microclima de suelo permeable. Con eso que conseguís, por un lado, recargar las napas freáticas de nuestros acuíferos y compañía, ¿verdad? Que están bastante contaminados, recargarlas mejor, ¿verdad? Con agua de lluvia, no con basura. Y por otro lado, digamos, también conseguís que se pueda mejorar el microclima y que esa agua al penetrar en la tierra, al tener ese suelo permeable, no corre como raudal. Entonces, ahí vos tenés otro problema, el tema de los raudales, que se puede controlar. Y de nuevo es otra vez la ignorancia la que nos lleva a esa situación. Con unas consecuencias terroríficas, porque este es un país donde la gente se muere en los raudales. O sea, suena absurdo, pero es cierto. Tuvimos varios muertitos ya en los raudales. Aunque suene increíble. Con las normas de construcción sostenible que se hicieron hace un par de años, cuando se entra en el tema de agua, se proponen un par de cosas que parecen poca cosa, pero que ayudan. Por ejemplo, los techos verdes. Los techos verdes ayudan a mejorar el microclima, absorben un poquito del agua que cae con las lluvias y a la vez, digamos, mejora la capacidad térmica de las casas. Es más caliente en invierno y es más fresco en verano. Las paredes verdes, los muros verdes, eso hace que el agua vaya con más lentitud cuando llueve mucho. Y eso retarda en gran parte en la suma al raudal. Parecen cosas tontas, elementales, pero que van sumando a mejorar el conjunto. Bueno, esas normas se hicieron entre el Consejo de Desarrollo Sostenible y el INTT, INTN, que es Instituto Nacional de Tecnología y Metrología, no sé. Y la facultad también colaboró, etcétera. O sea, se intentan hacer cosas para mejorar todo esto, ¿verdad? Pero no es tan fácil, obviamente, no es tan fácil. Es muchísima información la que falta. Yo creo que había que utilizar no sé, la radio, la televisión, pasacalles, lo que sea necesario para tratar de formar a la gente, además de colegios, universidades y demás, ¿verdad? Mismo en la universidad, ustedes fíjense que temas que tienen que ver con estas cosas, básicamente son materias optativas, no están dentro del programa mismo. Yo en Paisajismo 2 trato de, digamos, dar algunas líneas de lo ambiental. Y hay varias otras materias que también tiran pequeñas líneas cada tanto.
pero hace falta mucho más conciencia con todo esto. Y sobre todo nosotros que somos arquitectos y que el día de mañana vamos a hacer ciudad, vamos a construir casas, etcétera, etcétera, con lo que podemos manejar un montón de temas. Bueno, a ver, ¿alguna curiosidad que tengan? De mi parte, profe, creo que Está claro. ninguna muy Creo que interesante. Gracias. tocamos básicamente los puntos principales. Obviamente, como yo siempre Ah, digo, sí, dime. sí. La elaboración de los biodiesel que se dan en el país también es algo creo que va sumando positivamente a la reutilización de... Sí, yo creo que sí, yo creo que sí. Bien manejado, eso es importante. Y nosotros tuvimos allá por los 80, creo que fue la primera fábrica de biodiesel que se hizo acá. Estaba en Troche, en Mauricio Troche, una ciudad por ahí, por el interior, una zona hermosísima. Y tenía muy buen resultado. Después no sé por qué eso no continuó con la misma fuerza, digamos, ¿verdad? Siempre sigue así un poquito, pero no con la fuerza que podría tener. Sí, es también un aspecto interesante. Es un aspecto interesante, yo creo que sí. También hace poco en Agro una chica hizo un trabajo sobre energía geotérmica, que es la energía del fondo de la Tierra, no del fondo precisamente, de cierta profundidad de la Tierra, digamos, 3, 4 metros. Y es interesantísimo el resultado de su trabajo. O sea, le baja muchísimo el consumo del aire acondicionado al tener también un plus de energía geotérmica que ayude al ambiente de la casa. O sea, hay infinidad de cosas que podemos hacer para todo esto, realmente. Hace falta, y yo siempre digo que, insisto, en que estas clases que nosotros tenemos, que son prácticamente 3 meses, porque nuestro semestre en realidad son 3 meses, lo que tenemos que hacer en principio es presentar los temas que son interesantes en una síntesis, ¿verdad? Y abrir puertas de futuras investigaciones. Ya ustedes, con los temas que les da curiosidad, van a seguir investigando. Y yo la prueba de eso tengo cuando llegan a la historia del trabajo final de grado, que muchísimos alumnos hacen trabajos sobre temas ambientales, de energía, de mejoramiento de la ciudad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Son puertitas que uno va abriendo para curiosidad y para seguir investigando. Ya son grandes, o sea, yo soy enemiga de la clase magistral, que el profesor se pone con aire y sabe todo a decir que todo lo que él dijo es lo único que existe. O sea, eso no es cierto. Hay miles de cosas más de las que nosotros podemos transmitirles. Obviamente es un abrir puertas, como digo yo siempre, para seguir investigando. Marcia y Pau, ¿cómo están? ¿Andan por ahí? Hola, dice Pau. ¿Estás sin micrófono? Marcia también, hola. No tiene micrófono porque está en la oficina. Ese es otro tema que también hay profesores que se indignan si el alumno no pone la cámara prendida, si no les habla, etcétera. Yo digo, también tenemos que entender, estas situaciones pasan muchísimo, que estás en la oficina y no puedes hablar. Así nomás de sencillo es, ¿verdad? Yo creo que hay que tratar de entender, porque como decíamos hace un rato con Fernando, este terremoto que se nos vino encima tenemos que tratar de salir de él lo mejor posible y lo más fortalecido, no todos deprimidos y traumados, sino con una cierta fortaleza conseguida a través de la empatía y el trabajo en equipo, ¿verdad? Bueno, si es que ustedes, digamos, no tienen ninguna curiosidad, a Fernando, que fue el que escuchó desde que comenzamos, ¿verdad? Si te parece que está cubierto todo lo que tiene que ver con el tema y te sirve para seguir investigando, entonces podemos dar por terminada la clase, ustedes se van tranquilos a hacer otra cosa y nos vemos, paro la grabación, porque así como no me acuerdo de aprender, a veces no me acuerdo de parar. Tengo acá un muñeco horrendo que dice grabar encima y lo mismo me olvido.